Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, coordinador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Nuevamente el país conmocionado por hechos de violencia carcelaria y el asesinato del alcalde de Manta, ante acciones que no llegan a tener resultados prácticos positivos de un gobierno inexorablemente ligado con la incapacidad de controlar la violencia. Gustavo, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1. La crisis de inseguridad que atraviesa el país se torna cada vez más insostenible a vista y paciencia de autoridades que se limitan con mandar un mensaje a través de las redes sociales y decir que todo va a estar bien. Ese tipo de actos criminales, ya no solo respecto de ecuatorianos comunes y silvestres como nosotros, que estamos en la calle por un momento comiendo o haciendo algún trabajo, sino para autoridades que incluso se supone gozaban de protección de policías y de cuerpos de seguridad, es inaceptable. ¿Cómo hablar además de que la situación de rehabilitación social en los centros de rehabilitación social está ya bajo control, cuando el día sábado nos despertamos con la noticia de que a un interno le estalló una granada y le desmembró, una granada que tenía en medio de su ropa? Cuando se generan motines, cuando se retiene personas, cuando se inicia huelgas de hambre en centros de rehabilitación social, que terminan incluso con víctimas que lamentar. ¿Qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hacen las autoridades? Esto que parece ser un mal sueño es una terrible realidad que tiene que ser frenada de inmediato. No con medidas demagógicas o con populismo, no simplemente con hablar de balas y más balas, sino con planes que ataquen el problema de fondo, con planes que involucren a la ciudadanía para poder recibir insumos de la realidad local, que en todos y cada uno de los espacios del país son diferentes. Ojalá en ese año y medio de transición que tenemos a propósito de las elecciones del próximo 20 de agosto, alguien con capacidad, con voluntad y con ganas de hacer las cosas asuma el poder por el bien de todos. Mauricio, muy buenos días. Sin duda alguna es dramático y creo que el país está incluso en shock respecto de el asesinato a un alcalde, al alcalde de Manta. Pero esta situación vemos que se da de manera permanente y constante y quizás ya nos hemos ido enfriando respecto de estas situaciones. Hace pocos días, si no me equivoco, el día viernes, por ejemplo, en la ciudad de Quito, el viernes en la noche hubo un atentado armado, varios fallecidos, ocurrió en La Garzota también. Acabamos de ver nuevamente dentro de los centros penitenciarios, en la cárcel de Guayaquil, en la penitenciaría. Esto es pan de cada día. Rosana, buen día, y tú lo señalas con claridad. Ya no son incidentes aislados, son acciones sistemáticas y permanentes en contra de todos los ecuatorianos, sin excepción, a lo largo y ancho del país. Antes se decía que había zonas calientes, zonas peligrosas, que quizá con un poco más de control de las fuerzas del orden, la Policía Nacional, podían llegar a solucionarse. Hoy el país entero es una zona caliente. En el país entero tenemos sicarios a la orden del día, tenemos asaltos y robos a vista y paciencia de la Policía Nacional. Y poco o nada se está haciendo, mientras las autoridades, insisto, se limitan a mandar un mensaje en redes sociales: solidaridad cuando hay muertos, pésame cuando hay muertos, órdenes que a veces no sirven de mucho a través de un mensaje de Twitter o a través de un comunicado oficial de una cuenta de comunicación. Lo cierto es que acciones concretas y acciones tan simples como dotar de mejor infraestructura a la Policía Nacional no se han podido concretar, demostrando la incompetencia y la inoperancia de quienes creían que podían solucionar todo en 100 minutos.
Hay informes internacionales que siguen señalando que el principal factor que está afectando a Ecuador es el narcotráfico, la acción de mafias internacionales que son identificadas con mayor claridad desde afuera, aunque hay informes también de inteligencia policial que habla de la acción de la mafia balcánica o mafia albanesa, del cartel de Sinaloa, del cartel Jalisco de nueva generación, que dominan el mercado de la droga en Ecuador. Los reportes apuntan a este tema y también vienen de la mano con otros que señalan que las mafias y la delincuencia se han infiltrado en la política ecuatoriana. Es decir, un esquema bastante tétrico, bastante preocupante, que da cuenta de que la situación, antes que mejorar, tiende a lo contrario. Y es claro, Gustavo, que los retrocesos son producto de esa inoperancia y esa incompetencia que mencionaba hace un momento, que poco o nada se ha hecho para solucionar un problema que cada vez se profundiza más, afectando a todos los ecuatorianos. ¿Qué más tiene que pasar? Tú has citado mucha información que está disponible para el país desde hace años, que si los carteles, que si los grupos de crimen organizado. ¿Sirve de algo el diagnóstico si es que las autoridades no empiezan a concretar acciones para frenar la situación? ¿Seguiremos dentro de unos años? Espero personalmente que no. Hablando de los mismos grupos narcocriminales, hablando de la misma situación crítica del país, sin que nuestros gobiernos nacionales y locales hagan lo que les corresponde, sean responsables de ese mandato de representación que les entregamos los ecuatorianos a través del voto y que buscamos una solución en ellos y con ellos. De nuevo, hay una gran oportunidad el próximo 20 de agosto de elegir a personas que planteen una salida real al problema, cuyos planes de gobierno inscritos al momento de inscribir la candidatura, valga la redundancia, mencionen el qué, el cómo, el con qué, en cuánto tiempo. No queremos propuestas vacías cuando nos están matando, no queremos propuestas demagógicas cuando somos víctimas de la delincuencia a toda hora, todos los días. Ya no se puede estar tranquilo en Ecuador, ya no se puede trabajar en paz. Se tiene que encontrar una salida conjunta de manera inmediata. Ahora precisamente estamos yendo a un nuevo proceso electoral, tenemos la posibilidad de elegir nuevas autoridades, pero nos preguntamos si es que realmente alguno de los candidatos que están terciando para la presidencia de la República tiene una propuesta contundente, técnica, económica para poder enfrentar esta situación que está viviendo el país frente a la inseguridad, cuando además ya varios expertos han advertido de la penetración del narco y de las organizaciones narcodelictivas en la misma política. No podemos olvidar que el mismo Agustín Intriago en su momento, en el último proceso electoral, fue denunciado de haber estado presuntamente vinculado con Leandro Norero. Estos temas deben también ser combatidos de raíz, pero nos preguntamos el cómo, cuán fácil o cuán difícil es realmente cuando vemos que ya estas organizaciones se han ido enquistando de a poco en el Estado, en todo el Estado ecuatoriano. Rosana, fácil no es, mucho más cuando se trata de un problema que ha crecido raíces en lo más profundo de nuestra sociedad. Tenemos niños y jóvenes que ante la falta de oportunidades optan por el camino fácil de tener unos pocos dólares a cambio de disparar y quitar la vida a una persona. Tenemos organizaciones, como tú ya lo has mencionado, enquistadas en lo más profundo del poder. Y no hay que hablar únicamente del poder político, porque también están enquistadas en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas para lograr impunidad. Y es gracias a esta impunidad reinante en Ecuador, la falta de sanciones, la débil institucionalidad que deja que todo pase sin castigo, que estamos en el punto en el que estamos. Si tienes tú narcotraficantes y líderes de crimen organizado que echan mano de un juez para obtener una sentencia favorable en una acción de protección o una acción de habeas corpus y salir libres de manera inmediata a seguir delinquiendo, ¿qué podemos esperar? Si de nuevo
los policías que se supone deberían estar protegiendo a la ciudadanía tienen vínculos cercanos con este tipo de organizaciones, no quiero decir todos ellos, pero es indudable que algunos sectores sí, ¿cómo puede haber confianza? Así es que el problema profundo que estamos nosotros en este momento enfrentando requiere soluciones integrales, soluciones colectivas, involucrando al ciudadano y sobre todo responsables y realistas, no demagógicas y populistas. Esto no se soluciona ni con más bala ni con nuevos centros de rehabilitación social. Esto se soluciona partiendo de una política pública co-creada con la ciudadanía e implementando planes y programas concretos que, obedeciendo a las realidades de cada sector, puedan encontrar salidas rápidas y urgentes, al menos para detener el avance de este problema. Un comentario aparte, merece también el tema carcelario. Tema que, según Paco Moncayo, había sido controlado, pero que ha seguido siendo fuente de incidentes, recintos cerrados, con controles tecnológicos, con hombres que pueden ser destinados en la cantidad en que se lo requieran, pero que siguen fuera de control. Y efectivamente ahí también hay problemas. ¿Y qué ha pasado con ese servicio de rehabilitación social? ¿Y qué ha pasado con los centros de rehabilitación social? ¿Qué sacamos con que todas las semanas, Gustavo, haya requisas y nos exhiban a través de las redes sociales fotos de todo el armamento que han incautado? Si al día siguiente tienen nuevas armas, si al día siguiente están reorganizados al interior de los centros de rehabilitación social. La salida, ¿cuál salida? Nos dicen que ya todo está encaminado, nos dicen que ya todo está bajo control, que hay una salida. ¿Cuál salida? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? ¿Está atacando, insisto, el problema de fondo o está simplemente luciéndose para la foto? Hay que encontrar soluciones integrales a este problema integral, pasando por la ciudadanía, incluyendo a los expertos, pero sobre todo pensando en lo urgente y lo importante, sin dejar de lado las alternativas reales a mediano y largo plazo. Más allá de las suspensiones solidarias que han hecho algunos candidatos, de sus mensajes en redes sociales, en medios de comunicación, ¿cómo afecta esta situación a la campaña electoral? No es la primera vez, Gustavo, que en el país se tiene este tipo de actos de violencia. Recordarás tú que ya los vivimos en las elecciones seccionales hace pocos meses, de enero, febrero de 2023, que un atentado en la misma provincia casi le cuesta la vida al hoy alcalde de Portoviejo, entonces candidato, que tuvimos que lamentar actos de sicariato y el fallecimiento de candidatos en otras provincias del país. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la política? ¿Qué está pasando con las instituciones que deberían al menos dar algunas garantías para quienes de manera positiva y propositiva se arriesgan a plantearle al país una alternativa? Aquí no estamos para presumir culpabilidad de nadie. Rosana ya lo decía, sí, el Frente Parlamentario Anticorrupción y algunas otras instituciones habían mencionado financiamiento ilícito a la campaña del fallecido alcalde, asesinado alcalde de Manta. Pero, de nuevo, si hay impunidad y no tenemos resultados, queda una duda que no sirve de nada para el país. La política está contaminada, como contaminado está el poder, contaminada está la policía y las Fuerzas Armadas. Cuando tienes grupos de crimen organizado, cuando tienes delincuencia transnacional como la que ya tiene muy bien instalada nuestro país, echa mano de todo lo que encuentra su camino. Y la política es la mejor forma de garantizar impunidad. El tener un poco más de poder, el tener cómo controlar autoridades, el tener cómo influir en las instituciones y en los procesos de decisión, sea administrativo, sea judicial. Quizá el Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos hoy un tema que tiene que ver con los consejeros de participación ciudadana, de aquellos pocos que con tan claras evidencias obligarían a actuar a este organismo. Vamos a ver en qué termina esto. Y lo que debería hacer es, termina en justicia, termina en sanción, termina como manda la ley. No deberíamos, Gustavo, estar en un espacio como este esperanzados o especulando respecto a cómo terminará una situación tan crítica como esta. En un país
con Estado de Derecho, donde mandan la ley y no manda la persona, donde se sanciona de manera objetiva y no de manera subjetiva con la influencia del billete, habría más certezas que dudas y al menos estaríamos tranquilos pensando que en muy poco tiempo llegará la justicia, sea por sanciones electorales, sea por crímenes como el execrable que vivimos el día de ayer en la ciudad de Manta, sea por lo que sea. Pero de nuevo la impunidad nos está haciendo tanto más daño que la inacción de las autoridades. Esa impunidad que no da castigo a hechos como los que estamos viviendo, que no sanciona a los criminales, que no sanciona a los políticos, que siendo candidatos se pasan por cualquier lado la ley y la irrespetan porque saben que no van a ser sancionados. Ese tipo de cuestiones son las que dañan la política y dañan al país. Ya en el ámbito del análisis puramente, situaciones de violencia como las que se han dado nuevamente en este fin de semana, pueden generar ciertos efectos en la visión, sobre todo de esa gran cantidad de ecuatorianos que aún continúan indecisos en estas elecciones. Sin duda, y creo que los ecuatorianos indecisos, aquellos que están esperando a ver quién queda en determinada posición o que están esperando escuchar una propuesta sensata, van a tener en cuenta lo sucedido, lo van a poner en un lugar estratégico de su radar y terminarán decantando su voto por quien plantee una alternativa real y definitiva a este problema. Pero hay que poner atención a que no se puede obrar milagros en 18 meses de gobierno y que las propuestas, incluso siendo sensatas o estando en línea con lo que queremos los ecuatorianos, podrían terminar siendo irrealizables en función de ese factor tiempo. No nos olvidemos que el gobierno actual incluso llegó a decirnos que 2 años era muy poco tiempo para poder ver resultados o para poder implementar ciertas acciones. No quiero decir, ni mucho menos, que estamos condenados a vivir sometidos a un problema de estos con violencia, con delincuencia, con crimen organizado, pero la solución en buena parte pasa por nuestras manos, pasa por escuchar bien a los candidatos, pasa por elegir bien con la cabeza, no con el hígado ni con el corazón. Pasa por poner a las personas en su lugar, pasa por pensar, Gustavo, que 137 legisladores al interior de la Asamblea Nacional no pueden ni deben perder el tiempo entregándose medallitas o estableciendo resoluciones sobre cuán rico es determinado alimento. Tienen que trabajar pensando en los ecuatorianos, tienen que trabajar pensando en darles soluciones a los problemas principales que le aquejan al país. Ahora, quizás mi inquietud iba justamente hacia allá. ¿Qué podrían realmente en este corto tiempo y teniendo en cuenta toda la burocracia que existe en nuestro país hacer el candidato o candidata, quien quiera que vaya a llegar en este momento a la presidencia de la República en materia de seguridad? ¿Es posible avanzar en alguna norma jurídica? ¿Hasta dónde podría llegar? Dejar plantando quizás algunos elementos para que quien sea elegido en el año 2025 continúe, o quizás vamos a ver en este lapso una nueva campaña electoral. Vamos a estar un año y medio de campaña nuevamente. Rosana, hay que empezar ya. Y yo creo que a los 8 binomios presidenciales lo menos que podemos exigirles es respuestas en cuanto a quienes los asesoran en materia de seguridad a propósito de este punto. ¿Quiénes van a estar al frente de los ministerios de la materia? ¿Quiénes van a estar en su equipo con sus secretarías presidenciales? ¿Quién va a apoyar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado? Que esos nombres sean puestos a escrutinio público, que esos nombres estén en conocimiento de la ciudadanía y desde el primer día no demorarse siquiera en posesionarlos, ni que sean personas que digan que necesitan 2, 3 semanas o un mes para entender cómo les dejaron la institución. Lo que necesitamos es además que quien asuma el poder y quien asume específicamente competencia en estos temas tenga la apertura para escuchar al ciudadano. No necesitamos autoridades, representantes o funcionarios públicos autosuficientes que digan, no, yo sé qué hay que hacer, yo sé cómo hacerlo y déjenme intentarlo. Esa autosuficiencia y ese personalismo es el que hoy nos pasa factura sobre estos temas. Necesitamos que haya autoridades, funcionarios y representantes
que quieran sentarse con la ciudadanía a encontrar soluciones, que quieran escuchar los problemas de la gente, porque la inseguridad, si bien como fenómeno lo estamos viviendo a lo largo y ancho del país, lo que pasa en Guayaquil es distinto a lo que pasa en Quito, lo que pasa en la Amazonía es distinto a lo que pasa en la frontera norte, son realidades distintas, radican el problema o los problemas en situaciones diferentes. Por lo tanto, no hay una solución única, no hay una forma única de hacer las cosas. Hay que escuchar al ciudadano, hay que involucrarle en los procesos y sobre todo hay que actuar desde el primer día. Tienen legítimo derecho quienes lleguen al poder de aspirar a una presidencia de 4 años en 2025. En febrero del próximo año empezará ese camino, Rosana, tú lo sabes, pero mientras tanto, que al menos quienes son operativos y quienes están implementando las acciones trabajen sin descanso esos 18 meses en darnos una alternativa real y viable a los ecuatorianos. El asesinato del alcalde de Manta vino precedido hace muy pocos días, no más de una semana, de un llamado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador de mejorar las condiciones de seguridad de los alcaldes, siendo un grupo particularmente vulnerable. Tras los hechos, la Asociación de Municipalidades del Ecuador ha vuelto a emitir un comunicado en este sentido, solicitando y exigiendo ahora una sesión de trabajo del Consejo de Seguridad Pública en forma inmediata para afrontar este tema. ¿Cuáles son estas particularidades de los alcaldes y qué es lo que podemos esperar en cuanto a medidas de seguridad? Eso nada más ratifica lo que he mencionado hace un momento, Gustavo. Cada ciudad es un mundo, cada ciudad vive problemas distintos en cuanto a la inseguridad. Los alcaldes, como representantes locales de los 221 cantones del país, tienen que ser escuchados, tienen que formar parte integral de las acciones de seguridad que desde el gobierno central se implementen. De nuevo, la autosuficiencia nos está pasando factura. No necesitamos un sabelotodo que con una varita mágica venga a querer arreglar el país en 5 minutos. Necesitamos trabajar de manera conjunta. En buena hora por este llamado del AME. En buena hora porque las autoridades locales, particularmente los alcaldes y las alcaldesas, estén dispuestos a sumar esfuerzos para encontrarle una salida a este problema. Ojalá quienes están un poco más arriba a nivel nacional escuchen y no simplemente hagan acto de presencia o se tomen una foto y la suban a redes sociales. Bien, queremos agradecerle, Mauricio, por habernos acompañado en esta mañana. Siempre un gusto, un buen día, Gustavo, Rosana y amigos, y nuevamente a elegir bien el próximo 20 de agosto, a poner atención y a votar con cabeza, no con hígado ni corazón. Mauricio Alarcón es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se ha referido a este trágico momento que ha afectado nuevamente a Ecuador en este fin de semana.